Si estás por la zona del Cibao para el verano de 2036, lo único que puedo decirte es que ya estás advertido. Los flamboyanes no se ponen así todos los años. Normalmente ves uno que otro árbol adornando el patio de una casa, pero cada 10 o 12 años ocurre lo que los viejos llaman el florecimiento rojo. Es un evento raro. Las laderas de los cerros se tiñen de un carmesí tan violento que, desde lejos, parece que la montaña se está desangrando. Cualquier agrónomo te diría que es por un ciclo de sequía seguido de mucha lluvia, pero lo que pasó en las afueras de La Vega en el verano de 2024 no tuvo nada de natural. Éramos 5: Javi, Beto, Miki, Luchi y yo. Nos conocíamos desde la primaria en la escuela pública. A esa edad, la amistad no necesita explicaciones. Simplemente apareces en la galería de la casa de alguien. Te pones a dar vueltas y nadie pregunta qué haces ahí. Javi era el que siempre nos metía en problemas. No era el más inteligente, ni de lejos, pero tenía una falta de miedo que al resto nos daban ganas de envidiar. Se trepaba a cualquier mata de mango por alta que fuera, saltaba canales de riego y le daba con un palo a cualquier cosa que se moviera en el monte. Su mamá decía que era valiente. Mi mamá decía que tenía un deseo de muerte. Como fuera, él siempre iba adelante y nosotros lo seguíamos para asegurarnos de que no terminara en un ataúd. Su casa era donde hacíamos las rampas para las bicicletas y su patio era nuestro centro de mando. Beto era el más grande. Casi tan alto como Javi, pero mucho más ancho de hombros. Parecía un hombre metido en el cuerpo de un muchacho de 13 años. Era callado, de esos que parece que no están prestando atención, pero de repente decía algo que te dejaba frío porque iba directo al punto. Era un tipo noble, de los que te daban su última moneda sin que se lo pidieras y nunca más lo mencionaba. Mickey era como yo, pequeño y flaco. Éramos los dos shrimps del grupo, y nos unimos por eso desde el primer día de clases. Mickey siempre andaba con unos libros de ciencia ficción viejos, de esos que compraba en los pulgueros con naves espaciales en la portada. Se los devoraba en una tarde y tenía una risa demasiado alta que soltaba cuando algo de verdad le daba nervios. Luchi era la única mujer y pobre de ti si se lo recordabas. Te daba un golpe en el hombro que te dejaba la marca una semana. Era una tomboy, total, siempre con jeans y camisetas de promoción política viejas. Le ganaba a Javi subiendo árboles o atrapando macos. Pero tenía algo, no sé, se ponía el pelo detrás de la oreja cuando se concentraba y yo me quedaba mirándola como un tonto. Tenía un crush con ella desde 4º grado, pero nunca se lo dije a nadie. Yo era el ansioso del grupo, el que siempre estaba pendiente de la hora para no llegar tarde a la cena. Y yo era el que tenía la cámara. Bueno, era de mi papá, una Sony Handycam que compró para el bautizo de mi hermana, y luego olvidó en un armario. Yo la había estado tomando prestada sin permiso desde hace meses. Estábamos grabando una película de terror. Éramos muchachos de 13 años. Eso es lo que haces cuando tienes una cámara y mucho tiempo. No teníamos guión ni plan, solo grabábamos y pensábamos que luego le daríamos sentido. El florecimiento rojo empezó a finales de mayo. Los noticieros locales hablaban de una maravilla de la naturaleza. Pero para nosotros lo que destacaba era el ruido, o más bien, la falta de él. No puedes explicarle ese silencio a alguien que no vive en el campo. Normalmente, el monte es un escándalo de pájaros y cigarras. Pero ese verano, cuando los árboles se pusieron rojos, las aves desaparecieron. No se oía ni una sigua palmera. Era un silencio denso, como una presión en los oídos que empezaba al amanecer y no te soltaba. Después de unas semanas, te acostumbrabas, pero en el fondo sabías que algo no encajaba. Pasamos junio grabando tonterías en una gasolinera abandonada y en los matorrales detrás de la escuela. Javi narraba todo con una voz profunda falsa, creyéndose locutor de cine. Nada de lo que hacíamos era bueno, pero nos daba algo que hacer. Hasta que a Javi se le ocurrió buscar una locación de verdad. Estábamos en su patio, pasando una country club de uva de 2 litros entre todos.
Necesitamos algo real, dijo Javi. Algo que asuste de verdad, no el patio de mi tía. ¿Y a dónde vamos a ir?, preguntó Luchi. Aquí todo el mundo nos conoce. Javi miró hacia el camino que iba al Santo Cerro. Mi hermano mayor me contó de una finca vieja pasando el río Camú, la finca de los Núñez. Dice que lleva abandonada años, que nadie entra ahí porque la familia se fue de golpe y dejaron que el monte se tragara la casa. Miré a Beto, que estaba apoyado en la cerca. ¿Tú sabes de eso?, le pregunté. Beto asintió despacio. Mi mamá dice que algo malo pasó ahí. Unos dicen que fue un pleito por la tierra, otros que simplemente se cansaron de que no naciera nada. Pero nadie se acerca. Está después del cruce, donde el camino se vuelve de tierra roja. Javi ya se estaba levantando. Pues ya está. Vamos a ver si es verdad que asusta. ¿O qué más vamos a hacer hoy? Así era Javi. La decisión estaba tomada, y las consecuencias no importaban. Fuimos en las bicicletas esa misma tarde. Nos tomó casi 1 hora llegar. El calor era de ese que te pega la ropa a la espalda, y el camino se fue volviendo cada vez más estrecho, con la maleza tan alta que nos golpeaba los manubrios. El rojo de los flamboyanes en esa zona era casi insoportable. Parecía que el cielo se estaba cerrando sobre nosotros. Llegamos a la entrada de la finca de los Núñez y ahí nos detuvimos. No había letreros, solo un portón de madera podrida caído en el suelo, y ese silencio absoluto que te hacía sentir que estabas entrando a otro mundo. Fuera del pueblo, lejos del ruido de los camiones, de las plantas eléctricas y de la música de los colmadones, el ruido en la zona de la finca de los Núñez era casi físico. Pero no era un ruido humano. Era el chirrido ensordecedor de las chicharras. Miles de ellas metidas entre las flores rojas, creando un muro de sonido eléctrico, constante, que te golpeaba los oídos. Se sentía como estar metido dentro de una maquinaria gigante que no paraba de triturar algo. La casa de los Núñez estaba justo donde terminaba el camino de tierra. No sé qué esperaba encontrar. Algo dramático como las mansiones embrujadas de las películas, pero lo que vimos fue simplemente triste. Una construcción de 2 niveles con la pintura blanca cayéndose a pedazos y ventanas que parecían ojos vacíos mirando hacia la nada. Detrás había un almacén de tabaco a medio colapsar, con una pared inclinada que te ponía los pelos de punta solo de verla. Había herramientas de cultivo oxidadas y piezas de tractores tiradas por el patio, todo devorado por la maleza y ese rojo violento de los árboles. «Diantre», susurró Javi. «Esto es perfecto». Tenía razón. La luz de la tarde atravesaba las ramas de los flamboyanes con un ángulo que hacía que todo se viera dorado y podrido al mismo tiempo. La hierba alta se movía con la brisa. Si querías grabar una película de terror, no podías pedir una locación mejor. Pasamos como 1 hora explorando y grabándolo todo. Javi narraba con su voz de locutor sobre la finca de la muerte y los fantasmas que caminaban por los conucos malditos. Luchi encontró una mocha oxidada cerca del almacén y posó con ella como si fuera la parca, mientras Miki hacía ruidos de ultratumba detrás de la cámara. Beto caminaba por el perímetro, despacio, observando el suelo y los árboles, sin decir mucho. Estábamos grabando cerca del almacén cuando vi al hombre. Salió de la casa sin hacer un solo ruido, a pesar de que el suelo estaba lleno de hojas secas. Un segundo la galería estaba vacía, y al siguiente, él estaba ahí parado, mirándonos. Era un viejo de unos 60 y tantos, con el pelo gris largo hasta las orejas, y ropa que parecía que no se había quitado en semanas. No nos gritó ni se movió hacia nosotros. Se quedó ahí con las manos a los lados, simplemente observando entre el escándalo de las chicharras. «Mierda», dijo Javi por lo bajo. «Aquí vive alguien». «Vámonos», dije yo, buscando mi bicicleta. «En serio, vámonos ya». Pedaleamos de vuelta al pueblo más rápido de lo que habíamos llegado.
No fue hasta que pisamos el asfalto de la carretera principal que nos detuvimos para recuperar el aliento. «Ese tipo es un loco», dijo Mickey, limpiándose los lentes empañados por el sudor. No hizo nada. Solo nos miró. Soltó Beto. Sí, pero ¿cómo nos miró? ¿Le vieron la cara? Yo sí se la había visto. Eso era lo que no podía sacarme de la cabeza. El hombre no parecía enojado porque estuviéramos invadiendo su propiedad. No se veía molesto ni confundido. Se veía preocupado, casi asustado. No parecía preocupado por nosotros, sino preocupado por el hecho de que estuviéramos ahí a esa hora. Debimos habernos quedado lejos después de eso. Cualquier grupo de muchachos con sentido común hubiera buscado otro lugar para su película, pero teníamos 13 años y la locación era demasiado buena. Javi ya estaba hablando de volver antes de que llegáramos a nuestras casas. Nos convencimos de que solo era un ermitaño que no quería visitas. La próxima vez tendríamos más cuidado. Evitaríamos la casa, nos quedaríamos en el almacén y él ni siquiera se enteraría. Regresamos 4 días después. No había rastro del viejo cuando llegamos. Dejamos las bicicletas escondidas entre el monte y entramos a la finca como si fuéramos espías en territorio enemigo. La tarde estaba pesada y sofocante. El chirrido de los insectos en las copas de los árboles era tan fuerte que sentía que me vibraban los huesos. Grabamos por casi 1 hora. Logré unas tomas excelentes del interior del almacén, con la luz del sol entrando por los huecos del techo de zinc y los fardos de tabaco viejo pudriéndose en las esquinas. Luchi hizo un monólogo sobre la hija de un agricultor que desapareció, y hasta Mickey la aplaudió cuando terminó. Javi encontró una horca oxidada e insistió en que lo grabáramos sosteniéndola como si fuera un arma. Cosas de muchachos. Fue Beto quien lo notó primero. «Está tapiando las ventanas», dijo. Estábamos descansando a la sombra de una mata de mango, pasándonos una botella de agua tibia. Beto miraba fijamente hacia la casa. Casi nunca ponía esa cara, pero cuando lo hacía era porque algo no cuadraba. Miré yo también, y tenía razón. Las ventanas del primer piso estaban ahora cubiertas con tablas de madera clavadas de forma desordenada desde el lado de adentro. Se veía el color claro de la madera nueva contrastando con la pintura vieja de la casa. «Quizás la está arreglando», dijo Javi. «Nadie arregla una casa clavando tablas desde adentro», respondió Beto. «Eso se hace cuando quieres que las tablas aguanten presión desde afuera. Estás intentando que algo no entre». «¿Que no entre qué?». Beto no respondió. Se quedó mirando la casa. Luchi se acercó a mí y por un segundo, con el olor de su pelo, me olvidé de la finca. «Este lugar me da mala espina», susurró ella. «Pero no le digas a Javi que dije eso». Volvimos 2 veces más en las siguientes 2 semanas. Cada vez había más cambios, más tablas en las ventanas, una zanja cavada detrás de la casa y la maleza cortada al ras en un círculo ancho. Parecía que el viejo quería ver venir a algo. Dejamos de verlo afuera, pero a veces, mientras grabábamos, creía ver movimiento detrás de los huecos de las tablas. Estaba seguro de que nos vigilaba. Estaba esperando y preparándose, y yo no sabía para qué. Pero lo otro que noté, lo que me empezó a dar miedo de verdad, fue el sonido. El coro de las chicharras estaba cambiando. Había algo debajo del chirrido eléctrico, una frecuencia baja que no podías oír del todo, pero que podías sentir en los dientes. Me daba un dolor de cabeza constante. Y quizás no era solo yo. Todos estábamos más irritables, saltando por cualquier tontería y pidiéndonos perdón a los 10 minutos. Era esa sensación de ser observado, pero no por el viejo. Era algo que se movía por encima de nosotros, camuflado por el rojo de las flores y el grito de los insectos. Tenía ganas de salir corriendo cada vez que el sol empezaba a bajar. Lo que pasaba cerca de la finca de los Núñez era que el estrépito de las chicharras empezó a sonar distinto. Había algo debajo del grito constante de esos insectos,
una frecuencia baja que no podías escuchar con los oídos, pero que sentías vibrando en el cuerpo. Yo era el único al que le dolían los dientes de solo estar ahí. Me daba un dolor de cabeza constante, como una presión detrás de los ojos que no se quitaba con nada. Pero no era solo yo. Todos nos pusimos irritables. Ya no era la emoción de antes por grabar la película. De repente nos contestábamos mal por cualquier estupidez, nos gritábamos, y a los 10 minutos nos pedíamos perdón, solo para volver a explotar poco después. Y había algo más, una sensación que me daba cada vez que pisábamos esa tierra, la sensación de ser observado, pero no tenía nada que ver con el viejo de la casa. Era algo más grande, algo más viejo, que parecía moverse por encima de nosotros, camuflado entre las flores rojas y el ruido de las copas. No sé cómo explicarlo, pero me daba de golpe. Me quedaba congelado con la cámara en la mano y me ponía a escanear desesperadamente la línea de los árboles, buscando algo que ni yo mismo sabía qué era. Después de la tercera visita, empecé a tener sueños. No eran claros. Al despertar se me olvidaban los detalles, pero recordaba la oscuridad. Sentía algo enorme dando vueltas justo fuera de mi campo de visión. Despertaba con el corazón a 1000 y el ruido de las chicharras ya estaba ahí afuera, esperándome con el calor de la mañana. Me quedaba acostado hasta el amanecer tratando de convencerme de que no era nada. Pero no era nada. Solo era lo suficientemente joven para creer que los malos presentimientos se pueden ignorar. Para mí, el mundo en La Vega era básicamente seguro. Nada terrible podía pasarle a un muchacho en un pueblo tranquilo durante el verano. Estaba a punto de aprender que no era así. La idea de grabar de noche fue de Javi. Estábamos en su galería un jueves por la tarde, revisando lo que habíamos filmado. No estaba mal. Teníamos tomas del almacén de tabaco que daban miedo de verdad, y Luchi actuaba muy bien. Teníamos material suficiente para armar algo que pareciera una película real. Pero faltaba algo. Todo se veía muy de día. No parecía una película de terror, parecía un video casero de un paseo escolar. «Tenemos que ir de noche», dijo Javi. «Ese es el problema. En las películas de verdad, todo lo malo pasa en la oscuridad». Mickey se acomodó los lentes, nervioso. «¿Y cómo vamos a ver algo? No tenemos focos ni nada». «La cámara tiene el modo Night Shot», respondió Javi. «Esa luz verde que parece de grabaciones militares. Se va a ver 1000 veces más tétrico». A mí no me gustaba la idea. La finca de los Núñez ya era bastante pesada a plena luz del sol. Pensar en estar ahí después del toque de queda, con la casa tapiada, el viejo escondido y esa vibración en los dientes, me revolvía el estómago. Pero Javi ya estaba planeando todo. Diríamos que nos quedaríamos a dormir en su casa. Saldríamos en las bicicletas después de que oscureciera, grabaríamos unas horas y volveríamos antes de que nadie se diera cuenta. «Será una aventura», decía. «Hará que la película sea legendaria». Y no se equivocaba. Beto me miró desde el otro lado de la galería. Supe que tenía las mismas dudas que yo, pero ninguno dijo nada. Así funcionaba el grupo. Javi se lanzaba, y nosotros lo seguíamos para que no se matara solo. Salimos como a las 9 de un sábado. El sol se había ido hacía rato, pero el cielo todavía tenía ese azul profundo de las noches de verano. Pedaleamos en fila india por el camino de tierra, con las linternas de las bicicletas cortando la oscuridad. Los grillos y el ruido de las chicharras gritaban en los campos a nuestro alrededor. Luchi iba detrás de mí. Yo podía oír sus gomas crujir sobre la grava. Para cuando llegamos a la propiedad de los Núñez, el cielo estaba totalmente negro. No había luna, solo un pedazo escondido detrás de las nubes. La casa era una mancha oscura bajo las estrellas, sin una sola luz, con las ventanas tapiadas invisibles en la negrura. El almacén de tabaco daba miedo de verdad. Era un vacío donde no había estrellas, una masa negra que parecía tragarse la luz de nuestras linternas. «Esto fue un error», dije.
No seas flojo. Javi saltó de su bicicleta y me quitó la cámara de la mochila. Pon el modo nocturno. Grabamos algo rápido y nos largamos. Encendí la cámara y activé el Night Shot. El mundo se volvió verde y granulado a través del visor. Las formas emergían de la oscuridad como fantasmas. El almacén, la hierba alta, Mickey haciéndole una mueca al lente. Grabamos como por una hora, moviéndonos por la finca y susurrando comentarios, tratando de asustarnos los unos a los otros. Por un momento, fue divertido. El miedo se convirtió en adrenalina. Estábamos donde no debíamos, a una hora prohibida, y eso nos daba energía. Javi se alejaba demasiado y teníamos que llamarlo. Mickey y yo nos manteníamos pegados, cuidándonos la espalda. Luchi no parecía tener miedo, o al menos no lo demostraba. Beto se movía en la oscuridad como si fuera parte de ella, silencioso y atento. Estaba grabando la línea de los árboles detrás del almacén cuando el sonido de las chicharras cambió de golpe. Primero fue el ruido normal de fondo, ese chirrido constante. Pero de repente, hubo una caída en la frecuencia. El zumbido bajo que yo sentía en los dientes se convirtió en el único sonido. Y ya no era un ruido de insectos, era un pulso rítmico, pesado. Les juro que cada vez que pulsaba, mis músculos se contraían solos, como cuando uno se sobresalta. Dejé de moverme. Traté de bajar la cámara, pero no pude. Traté de girar la cabeza, pero mis músculos estaban bloqueados. Estaba congelado ahí, con el visor pegado al ojo, mirando la arboleda teñida de verde mientras el corazón me golpeaba las costillas. Por el rabillo del ojo vi a los demás. Estaban congelados también. Javi tenía la linterna levantada y la boca abierta, como si fuera a decir algo. Luchi estaba estirando la mano hacia mi brazo y se quedó a mitad de camino. Mickey estaba con un pie en el aire, equilibrado de forma imposible, como una estatua. Y Beto estaba ahí, como de piedra, pero sus ojos se movían. Él estaba siguiendo algo que bajaba desde la copa de los árboles. Solo mi cámara se movía. Mi dedo seguía en el botón de record y la cinta seguía corriendo, capturando lo que estaba a punto de pasar. Algo se movió en el borde de los árboles. Lo vi a través del visor, una silueta separándose de las sombras. Era alta, de al menos 7 pies, quizás más. Tenía unas extremidades largas y angulares, y se movía por la hierba alta sin hacer un solo ruido, sin siquiera mover las espigas, como si estuviera flotando en lugar de caminar por el terreno descuidado. Se dirigía hacia la casa. La puerta principal se abrió, y el viejo salió a la galería. Llevaba algo en los brazos, un bulto envuelto en una tela vieja que parecía pesada. Bajó los escalones hacia el patio con movimientos rígidos, como un autómata. Se veía aterrorizado, pero actuaba como si no tuviera otra opción, como si estuviera cumpliendo una condena. Yo quería gritarle que corriera, quería cerrar los ojos, pero mi cuerpo seguía sin responderme. Estaba anclado al suelo. El hombre caminó unos 30 pies desde la casa y se detuvo. Dejó el bulto en el suelo. Me tomó un momento entender que era en medio de la negrura granulada del visor, pero brillaba de una forma extraña. Era carne cruda, oscura y húmeda. Parecía el peso de un animal entero. ¿Pero para qué? La sombra en la hierba cambió de dirección. Había estado avanzando hacia la casa, pero de repente giró directamente hacia el hombre, ignorando por completo su ofrenda. El pulso de las chicharras se hizo más fuerte. La frecuencia era tan pesada que sentía que la cabeza me iba a estallar. El viejo se quedó muy quieto. Pude ver que murmuraba algo, moviendo los labios desesperadamente, pero no podía oír nada por encima del ruido eléctrico de los insectos. Para mí, parecía que estaba rezando o suplicando. Quizás repetía la misma palabra una y otra vez como un mantra para darse valor. La silueta llegó hasta él. La vi claramente por un segundo cuando la luna pasó por un hueco entre las nubes,
y la capté con la tenue luz verde del Night Shot, extremidades como las de una mantis, con demasiadas articulaciones que crujían de forma mecánica, un cuerpo que era casi humano pero totalmente distorsionado, y una cabeza que se giró hacia el hombre con un movimiento súbito y preciso. El viejo intentó correr, pero solo dio 2 pasos. Lo que pasó después tomó quizás 15 segundos. La forma se desplegó a su alrededor. Esas extremidades largas envolvieron el cuerpo del hombre y lo levantaron del suelo sin esfuerzo. Entonces empezó a tirar. No a desgarrar, sino a tirar, como si lo estuviera desarmando pieza por pieza, siguiendo unas costuras invisibles. El hombre se fue deshaciendo, y cada parte desaparecía dentro de esa masa de ángulos y articulaciones. No hubo gritos ni ráfagas de sangre salpicando el lente, solo el sonido húmedo de la separación, y el hombre se fue haciendo más y más pequeño hasta que no quedó nada de él en el aire. Cuando terminó, la silueta se quedó parada en la hierba donde antes estaba el viejo. El suelo debajo de ella ahora se veía oscuro y mojado a través de la cámara. La ofrenda de carne, sin embargo, seguía ahí tirada a unos pies de distancia, intacta, como si no fuera lo que esa cosa estaba buscando. De golpe, el ruido de las chicharras volvió a su frecuencia normal. Mi cuerpo se desbloqueó, y el impacto de la realidad me golpeó el pecho. Tropecé hacia atrás, soltando la cámara, y caí de nalgas en la hierba. Cerca de mí, Javi estaba haciendo un sonido que no era un llanto, pero tampoco llegaba a ser un grito. Era puro aire escapando de sus pulmones. Mickey ya estaba corriendo hacia las bicicletas como si le fuera la vida en ello. Beto me agarró por el brazo y me puso de pie con un tirón que casi me saca el hombro. «Muévete», dijo con la voz firme, aunque su mano temblaba como una hoja. «Si no nos movemos ahora, nos morimos aquí». Luchi ya estaba a mi lado, pálida, con los ojos más abiertos de lo que nunca los había visto. No dijo una palabra, solo me agarró del otro brazo y tiró de mí. Juntos corrimos, agarramos las bicicletas y pedaleamos más fuerte de lo que he pedaleado en toda mi vida. Bajamos por el camino de tierra, pasamos la grava y salimos al asfalto de la carretera principal. No paramos hasta llegar a la entrada de La Vega. Para entonces, los pulmones me quemaban y las piernas me temblaban como gelatina. Mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un bucle, viendo a esa cosa alcanzar al viejo una y otra vez. Terminamos en el patio de Javi, colapsando sobre la hierba detrás de su galería. Todos respirábamos con dificultad, incapaces de articular una frase. El ruido de los insectos seguía ahí, pero era el sonido normal de una noche de verano en el pueblo. No había cambiado aquí. Y de alguna forma, eso era lo más aterrador. Era como si aquí nada hubiera pasado. Como si el mundo siguiera girando igual mientras ese viejo dejaba de existir. ¿Qué rayos fue eso?, repetía Mickey una y otra vez, limpiándose los lentes torcidos. No parecía importarle que estuvieran rayados. ¿Qué rayos fue eso? Tenemos que decírselo a alguien, dijo Javi con la voz ronca. Hay que llamar a la policía. Javi, cállate. Beto estaba sentado con las rodillas pegadas al pecho, mirando hacia la oscuridad del camino. Si llamas a la policía, la culpa no va a ser de ningún monstruo. No nos van a creer. Nos van a culpar a nosotros, un grupo de carajitos invadiendo propiedad ajena a estas horas. Pero lo tenemos en video. Javi me miró con desesperación. La cámara estaba grabando, ¿verdad? Lo grabaste todo. Fue entonces cuando el frío me recorrió la espalda. Me di cuenta de que mis manos estaban vacías. Había soltado la cámara cuando me caí por el impacto del pulso. Estaba allá afuera, en algún lugar de la finca de los Núñez, probablemente grabando el suelo hasta que se le agotara la batería. Se me cayó, dije con la voz quebrada. Se me cayó y la dejamos allá. Luchi puso su mano en mi hombro. No fue un movimiento pensado, probablemente solo un gesto de consuelo,
pero lo sentí como una descarga eléctrica. Incluso en ese momento, con el terror todavía fresco en la garganta, noté su contacto. Nadie dijo nada por un buen rato. Nos quedamos ahí tirados en la oscuridad detrás de la casa de Javi, escuchando el monte, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Yo esperaba despertar, convencerme de que era una pesadilla y que la luz de la mañana me encontraría en mi cama. Pero ese momento no llegó. Nos subimos a la casita del árbol de Javi y nos quedamos allí vigilando hasta el amanecer. No dormimos ni un minuto. Cuando salió el sol, entramos a la casa y le dijimos a su mamá que nos habíamos quedado despiertos viendo películas en el cable. Ella nos hizo huevos con salami y nos regañó por la cara de zombies que teníamos, pero no hizo más preguntas. Fue una mañana extrañamente normal. 2 días después, volví por la cámara. Tuve que hacerlo. Mi papá se iba a dar cuenta tarde o temprano de que no estaba, y no tenía forma de explicarle que la había perdido en una finca maldita sin que me llovieran los problemas. Así que pedaleé hasta allá solo, al mediodía, bajo un sol que rajaba las piedras, con las manos empapadas de sudor frío todo el camino. La finca de los Núñez se veía exactamente igual. La casa, el almacén de tabaco y toda esa maquinaria oxidada seguían ahí, bajo el sol implacable de julio. No había ni rastro de lo que había pasado, ni siquiera el cuerpo. La sangre había desaparecido. No quedaba ni una mancha oscura en la hierba donde el viejo había estado parado. Solo era una finca vacía bajo el chirrido ensordecedor de las chicharras. Encontré la cámara entre el monte, cerca del almacén, justo donde se me había caído. La batería estaba muerta. Me la llevé a casa, la puse a cargar y me senté a ver la cinta con el dedo pegado al botón de expulsar, listo para detenerla si mostraba algo que no quisiera recordar. No mostró nada. La grabación nocturna era borrosa, verde y granulada, básicamente inútil. Se podían distinguir las formas de los árboles o la silueta del almacén. Había destellos de los muchachos moviéndose. Se veía cuando yo tropezaba hacia atrás y caía. Luego se escuchaban nuestras pisadas, nuestras respiraciones agitadas y a Miki diciendo, ¿qué rayos fue eso? Una y otra vez mientras huíamos hacia las bicicletas. Pero la cosa en sí, lo que importaba de verdad, no salía. El movimiento que yo creí captar de esa figura emergiendo se veía como un fallo técnico o una mancha borrosa. Seguramente el resultado de la caída o de que el lente se humedeció con el sereno de la madrugada. Quizás ambas cosas. La única evidencia de que algo había pasado era el audio. Capté el pulso debajo del ruido eléctrico de las chicharras de forma innegable. Sin decir una palabra, guardé la cinta en una caja en el fondo de mi closet e intenté olvidar que existía. El silencio después de la tormenta. Éramos muchachos que habían presenciado algo que no debían, así que no sentimos ganas de hablar de ello, ni directamente, ni entre nosotros. Cada vez que nos juntábamos, que no fue muy a menudo la semana siguiente, hacíamos contacto visual, pero desviábamos la mirada de inmediato. Sentíamos vergüenza. ¿Acaso éramos los culpables por haber visto aquello? Me pasé días esperando que alguien encontrara un cuerpo, que se diera una alarma en el pueblo, pero nadie lo hizo. Ese viejo había vivido solo en esa propiedad por años. No tenía familia que preguntara por él, ni cartero que se extrañara de que no recogiera sus paquetes. El hombre simplemente se había esfumado, y el mundo absorbió su ausencia sin inmutarse. 2 semanas después de aquella noche, Javi apareció en mi casa sin avisar. Se veía cansado y más flaco de lo que recordaba, aunque solo habían pasado 14 días. Se quedó en la galería con las manos en los bolsillos y me preguntó si quería ir a dar una vuelta en las bicicletas. Terminamos en el parque cerca de la escuela primaria, sentados en los columpios. No nos mecíamos, ni siquiera nos mirábamos. Las chicharras seguían gritando a lo lejos en los árboles. Cerca de nosotros,
Unos niños más pequeños jugaban en los toboganes, gritando y riendo. Finalmente, Javi me dijo: «Loco, no puedo dejar de verlo. Cada vez que cierro los ojos, esa cosa está ahí». «Sé lo que dices», respondí. «Beto cree que deberíamos olvidarlo y ya, pretender que nunca pasó». «¿Tú crees que podamos hacer eso?». Javi sacudió la cabeza despacio. «No lo creo, pero no sé qué más hacer». Yo tampoco lo sabía. Nos quedamos ahí sentados un rato más, escuchando el escándalo de los insectos y viendo a los niños jugar. Era una imagen tan normal, un momento tan cotidiano. Pero por debajo, siempre estaba el conocimiento de lo que habíamos visto. ¿Qué había allá afuera, en la oscuridad de las afueras del pueblo? Había estado ahí todo el tiempo, esperando algo. «Quizás ya se fue», dijo Javi. «Quizás solo estaba ahí por él, por esa familia, o qué sé yo. Quizás ahora que él murió, se irá». Yo quería creer eso, se lo dije, pero en el fondo no lo creía, y dudo que él también lo hiciera. La capacidad de olvidar. Lo que pasa cuando tienes 13 años es que puedes ver algo que reescribe por completo tu forma de entender el mundo. Algo que podría romperte en 1000 pedazos. Y 3 semanas después, estás comiendo pizza y discutiendo sobre si los Cachorros de Chicago tienen oportunidad este año, o sobre el nuevo video de una banda en MTV. La capacidad del cerebro joven para compartimentar es increíble. Todavía no se ha endurecido del todo. Puede flexionarse alrededor de lo imposible y seguir funcionando. Para la primera semana de agosto, ya nos estábamos juntando de nuevo. Pasó de forma gradual. Javi me llamó para ver si quería ir por unas batidas a la avenida. Dije que sí. Nos encontramos a Beto en el camino y se unió. Mickey estaba sentado en su galería leyendo uno de sus libros de naves espaciales, y Javi le gritó que viniera. Después de un segundo de duda, lo hizo. Y Luchi nos alcanzó en su bicicleta cerca de la salida del pueblo, apareciendo de la nada como siempre hacía. Así, sin más, 5 muchachos en bicicleta, como solía ser, recorriendo el calor del verano. Pero seguíamos sin hablar de la finca de los Núñez. Era un tema prohibido. Aunque nunca lo declaramos, era un acuerdo tácito, un asunto sellado y bajo llave para no tener que pensar en ello. Y eso nos iba bien. Era lo que necesitábamos para seguir adelante, para volver a ser normales. Esa cámara se quedó en mi closet otra semana hasta que Luchi preguntó por ella. Estábamos en la galería de Javi, tirados en los muebles, viendo una repetición de una novela que no nos importaba. «Deberíamos terminar la película», dijo ella de repente. «Tenemos todo ese material grabado. Es una estupidez desperdiciarlo». El solo hecho de pensar en ver esas tomas me revolvió el estómago. Pero Luchi no estaba hablando de la grabación nocturna. Se refería a todo lo demás, a las escenas de día, a las que grabamos antes de que todo se fuera al diablo. «La verdad, ya no quiero hacer nada de terror», admití. «Entonces, hagamos otra cosa». Luchi se sentó, entusiasmada con la idea. «Una comedia o un programa de televisión falso. Nos burlamos de los anuncios de la tele o hacemos comerciales estúpidos. Será divertido. Algo que de verdad podamos enseñarle a la gente». Javi empezó a asentir. Beto no dijo nada, pero tampoco se opuso. Mickey ya se estaba riendo, con el cerebro volando con nuevas ideas. Mirándolos, me di cuenta de que todos necesitábamos eso. Necesitábamos darle a esa cámara un nuevo significado. Usarla para algo bueno, algo ligero que pudiera sobreescribir los recuerdos de la visión nocturna verde y las siluetas en la hierba. «Está bien», dije, «pero yo soy el que edita». Las siguientes 3 semanas fueron de los mejores momentos de mi vida. Sé cómo suena eso después de todo lo que pasó, pero es la verdad. Nos lanzamos al nuevo proyecto con una energía casi maníaca. Grabábamos todos los días, a veces 2 veces al día,
generando horas de material estúpido y brillante que era exactamente lo que necesitábamos. Javi creó un personaje llamado Papo el del Tiempo, un presentador de noticias de un canal local ficticio que claramente estaba perdiendo la cabeza. No era un actor natural, pero eso era parte de la gracia. En cada segmento se ponía un poco más desquiciado, prediciendo eventos climáticos imposibles con una intensidad que hacía imposible no reírse. Mañana tendremos cielos parcialmente nublados con una máxima de 32 grados, seguidos por el colapso total del tiempo lineal. Volvemos contigo al estudio, papá. Mickey y yo hacíamos comerciales falsos. Nuestra obra maestra fue un spot para un producto llamado salami líquido, que era exactamente lo que parece. Mickey lo interpretaba totalmente serio, acomodándose los lentes y hablando del sabor refrescante y el empaque conveniente, mientras sostenía un vaso de lo que en realidad era leche con chocolate y tinte rojo. Yo era el cliente escéptico que terminaba convencido. Luchi se reía tanto durante la grabación que tuvimos que hacer 8 tomas. Grabábamos en todas partes, en el patio de Javi, en el parqueo detrás del supermercado, en el play de la escuela. Después de horas, Luchi hacía entrevistas de gente en la calle, donde se acercaba a desconocidos y les hacía preguntas absurdas con total sinceridad. La mayoría de la gente pensaba que éramos raros. Algunos le seguían el juego. Una doña dio una respuesta de 5 minutos a la pregunta: si usted fuera un tipo de queso, ¿sería queso de hoja o queso cheddar? Usamos cada segundo de esa grabación. Beto estaba detrás de la cámara la mayor parte del tiempo. Tenía buen ojo, mejor que el mío, la verdad, y parecía más feliz observando que siendo filmado. A veces lo captaba sonriendo por algo que hacíamos, una sonrisa tranquila que le suavizaba toda la cara. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, contaba. El charco del Camus se convirtió en nuestro lugar habitual ese agosto. Era una parte ancha del río, como a 1 kilómetro del pueblo, con una soga colgada de una mata de cana vieja y una orilla llena de piedras donde poníamos las toallas. Pedaleábamos hasta allá bajo el calor de la tarde, pasando horas saltando al agua y filmando los clavados de cada uno. Flotábamos en el agua fría, mientras el estrépito de las chicharras gritaba en los árboles a nuestro alrededor. Una tarde filmamos un documental de naturaleza falso. Beto era el narrador, haciendo su mejor imitación de una voz profunda de documental, mientras Javi interpretaba a una especie rara de idiota en su hábitat natural. Aquí observamos al idiota caribeño, narraba Beto mientras Javi fingía beber agua del río como un animal. El idiota realiza su comportamiento básico de supervivencia. Javi entonces rompió el personaje y le tiró agua a Beto. Todo terminó en una guerra de agua y ninguno podía respirar de la risa. Luchi se sentó a mi lado en las piedras durante una de esas peleas. Los dos nos estábamos secando al sol mientras los otros luchaban en la orilla. Tenía el pelo mojado y echado hacia atrás. Se veía diferente de alguna manera. Más grande, creo. Yo quería decirle algo que importara. Pero no se me ocurrió nada. Así que solo me quedé ahí sentado, consciente de los pocos centímetros de espacio entre su brazo y el mío, sintiendo que esa distancia era lo más importante del mundo. Esos son los recuerdos en los que trato de enfocarme ahora, los que repito cuando no puedo dormir, solo 5 muchachos en el agua, el sol en los hombros y todo el verano extendido frente a nosotros como si nunca fuera a terminar. Tuvimos una pijamada en mi casa a mediados de agosto. Luchi no pudo venir porque sus padres no la dejaban dormir en una casa llena de varones, lo cual era justo. Pero los 4 nos quedamos despiertos hasta las 4 de la mañana viendo películas que alquilamos en el videoclub, The Truman Show, que acababa de salir, y Hombres de Negro. Estoy seguro de que vimos media película de Starship Troopers antes de aburrirnos y cambiar a otra cosa. Como a las 2 de la mañana, la conversación se puso filosófica. Estábamos en el piso de mi sala,
rodeados de bolsas vacías de chulitos y latas de refresco. La televisión tenía puesto el menú de alguna película que acabábamos de terminar. ¿Ustedes creen que somos reales?, preguntó Mickey. Estaba acostado de espaldas mirando el techo, con los lentes doblados sobre el pecho. ¿Reales de verdad? ¿O creen que vivimos en una simulación como el tipo de la película? Truman no era una simulación, dijo Javi. Era un programa de televisión. Él era una persona real en un lugar falso. Es lo mismo. ¿Cómo sabrías si toda tu vida es de mentira? No lo sabrías, dijo Beto. Estaba sentado cerca del sofá, con los brazos cruzados y esa cara de pensar. Ese es el punto. Si la simulación es lo suficientemente buena, no hay forma de saberlo desde adentro. Eso da miedo, señores, dije yo. ¿Tú crees? Beto se encogió de hombros. Si no puedes notar la diferencia, ¿importa acaso? Tus experiencias siguen siendo tus experiencias. La gente que te importa sigue siendo real para ti. Pero no son reales de verdad. ¿Y qué significa ser real de verdad? No es como si pudieras salirte de tu propia cabeza para chequearlo. Nos quedamos en ese tema por casi una hora, dando vueltas sin llegar a nada, pero disfrutando la conversación por el simple hecho de hablar. Así era tener 13 años para nosotros. Podías pasarte medianoche debatiendo preguntas que los filósofos han discutido por siglos y sentir que estabas descubriendo algo nuevo. Cada pensamiento se sentía fresco, cada idea valía la pena. Recuerdo mirar alrededor de la habitación en algún punto de esa noche. Javi gesticulaba mientras explicaba algo que no tenía mucho sentido, mientras Mickey se acomodaba los lentes y soltaba alguna teoría que había leído en uno de sus libros. Eran mis mejores amigos en el mundo, la gente que me entendía mejor que nadie. No tenía idea de que esa sería una de las últimas veces que estaríamos todos juntos de esa manera. Nos quedamos dormidos en el piso casi al amanecer, y nos despertamos pasado el mediodía con el cuello tieso y mal aliento. Teníamos esa vaga sensación de haber descubierto algo importante, pero no podíamos recordarlo. La última semana de agosto llegó más rápido de lo que esperábamos. De repente, el verano casi se había terminado. Las clases empezaban en 10 días, luego en 8, luego en 5. El aire tenía esa cualidad de final de temporada, seguía haciendo calor, pero había algo diferente, un aviso de que el clima iba a cambiar pronto. Los flamboyanes seguían ahí, pero ya habían pasado su punto máximo a mediados de mes y las flores empezaban a caerse, alfombrando el suelo de un rojo sucio. El escándalo de las chicharras también estaba perdiendo intensidad, como si se estuvieran cansando de gritar. Fue Javi, por supuesto, quien propuso el campamento un martes. Estábamos sentados en su patio sin hacer mucho, y él soltó la idea. Una última cosa antes de que empiece la escuela, dijo. Una despedida como Dios manda. Acampamos en el terreno de atrás, hacemos una fogata y nos quedamos despiertos toda la noche. Grabamos el episodio final del programa. El terreno de atrás era un espacio grande detrás de la casa de Javi, unos 10 acres de hierba y flores silvestres que bajaban hasta un arroyo y una línea de árboles. Su familia era dueña de eso, pero no sembraban nada. Era casi un conuco abandonado. Habíamos jugado ahí cientos de veces a lo largo de los años. Se sentía seguro. Se sentía como nuestro lugar. «Yo me apunto», dijo Luchi de inmediato. «Sí, está bien. Suena divertido», dije yo. Mickey se quedó callado un segundo, pero luego asintió y se acomodó los lentes. Seguro. Una última aventura. Elegimos el viernes por la noche. Armamos las tiendas y encendimos una fogata. Asamos salchichas y malvaviscos, filmando el gran final de nuestro programa falso. Todos nuestros padres dijeron que sí. Era algo lo suficientemente inocente. Solo muchachos siendo muchachos, exprimiendo las últimas gotas del verano antes de que la vida real empezara de nuevo.
Ninguno de nosotros mencionó por qué nos estábamos quedando cerca de la casa de Javi. Ninguno mencionó que ese terreno estaba en la dirección opuesta a la finca de los Núñez, lo más lejos de esos campos descuidados y esa casa tapiada que podíamos estar sin salir del pueblo. No tuvimos que decirlo, todos lo entendíamos. Llegó el viernes, estaba despejado y hacía calor. Llevamos todo el equipo al campo como a las 6. 3 tiendas, sacos de dormir y una neverita llena de comida y refrescos. El papá de Javi nos ayudó a cavar el hoyo para la fogata y nos enseñó cómo apilar la leña. Luego nos dejó solos con el recordatorio de apagar el fuego completamente antes de dormir. Teníamos las tiendas listas y el fuego encendido justo cuando las estrellas empezaron a salir. El cielo era inmenso allá afuera, lejos de los postes de luz, y podías ver la Vía Láctea como si alguien hubiera derramado algo hermoso sobre un fondo negro. Las chicharras cantaban desde los árboles lejanos, pero era solo el sonido normal, el ruido de fondo del verano que llevábamos meses escuchando. No había nada malo. Puse la cámara sobre una piedra cerca de la fogata, inclinándola para captarnos a los 5 en el encuadre. Íbamos a filmar la última transmisión de nuestro programa. Javi había escrito todo un guión para el último reporte de Papo el del tiempo, con predicciones cada vez más locas que terminaban con él anunciando su retiro para volverse uno con la tormenta. Hicimos 3 tomas. La primera se arruinó porque Mickey no podía dejar de reírse. La segunda quedó bien, pero a Javi se le olvidaron las líneas casi al final. Pero la tercera fue perfecta. Todos interpretando nuestros papeles, llegando a un clímax ridículo donde Papo se alejaba caminando hacia el campo con los brazos en alto mientras el resto de nosotros fingíamos llorar. Después de eso, solo pasamos el rato, comiendo salchichas, malvaviscos, hablando de cosas sin importancia, ansiosos por el inicio de clases y por cuáles profesores nos tocarían. Luchi mencionó que estaba pensando en entrar al equipo de voleibol, y Javi le dijo que entraría fácil. «Eres la persona más coordinada que conozco», le dijo, y Luchi rodó los ojos, pero me di cuenta de que le gustó el cumplido. «¿Y tú?», me preguntó ella a mí. «¿Algún plan grande para 8º curso?» «Sobrevivir, supongo», me encogí de hombros. «Qué inspirador», dijo Mickey. Todos nos reímos. Recuerdo la luz del fuego en sus caras, el olor del humo de la leña y de las salchichas. El sonido de la risa de Mickey por algo que dijo Javi. Una risa real, demasiado alta. El tipo de risa que te hace reír solo de escucharla. Todo se sentía correcto y seguro. Luchi estaba sentada al lado mío, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros casi se tocaran. En un momento se inclinó y susurró. «Fue una buena idea esto del campamento. Me alegra que lo hiciéramos». «Sí, a mí también», le respondí. Alrededor de la medianoche, hicimos historias de fantasmas para la cámara. Había sido idea de Javi para tener más material, pero pusimos la regla de que nada podía dar miedo de verdad. Todo tenía que ser estúpido. Así que Mickey contó una historia sobre un fantasma que asustaba en un inodoro específico de un restaurante de la carretera, entrando en detalles asquerosos. Yo hice una sobre un vampiro que era alérgico a la sangre y sobrevivía bebiendo jugo de tomate. Beto, muy serio, se lanzó una saga de 5 minutos sobre una momia que no estaba muerta, sino que era un tipo que se había quedado envuelto en papel de baño y no podía salir. Las risas siguieron. El fuego empezaba a bajar. La noche estaba casi en silencio, excepto por el chirrido constante de las chicharras que todavía quedaban en las ramas. Como a las 2 de la mañana, Mickey se levantó. «Tengo que ir al baño, señores», dijo. «Vuelvo ahora». Caminó hacia la línea de árboles al borde del campo, a unos 50 metros de donde estábamos sentados. Lo vi irse sin pensar mucho en ello, siguiendo su silueta mientras se movía por la hierba alta, haciéndose más pequeño en la oscuridad. Se veía tan pequeño allá afuera. Lo era, la verdad. Los dos lo éramos. Llegó al borde de los árboles y se detuvo.
Asumí que estaba buscando un buen lugar con algo de privacidad. Y fue entonces cuando el sonido cambió. Lo supe de inmediato. El ruido de los insectos se movió y cayó. Se convirtió en ese pulso que había escuchado en la finca de los Núñez. La frecuencia que te vibraba en el esqueleto. La que significaba que algo venía. Mi cuerpo se bloqueó. No podía moverme ni hablar ni hacer nada más que mirar fijamente la silueta de Mickey al borde de los árboles. A mi lado, mis amigos estaban de piedra también. Podía ver a Javi por el extremo del ojo, congelado justo cuando estiraba la mano para agarrar otro bombón. Sentía la mano de Luchi en mi brazo, apretando con una fuerza que me cortaba la circulación, pero ninguno de nosotros podía moverse ni un milímetro. Mickey se dio la vuelta. Vi su cara captando el brillo tenue de las brasas de la fogata que se estaba apagando. Se veía tan confundido, tan aterrado. Sus lentes reflejaban el fuego y abrió la boca para decir algo, pero nunca supe qué era, porque en ese instante algo salió de entre los árboles, justo detrás de él. No pude verlo con claridad. Estaba demasiado oscuro y fue demasiado rápido. Mis ojos no lograban enfocar aquello correctamente, pero me quedó esa impresión de altura, de ángulos equivocados y extremidades que se doblaban más de lo que permite la anatomía. Era la misma cosa que habíamos visto en la finca de los Núñez. La misma silueta que había desarmado al viejo pieza por pieza, mientras nosotros mirábamos escondidos. La sombra se estiró hacia Mickey. Él ni siquiera gritó. No sé si eso lo hace mejor o peor. Solo se escuchó un sonido rápido, un jadeo de sorpresa total. Luego, la forma se cerró sobre él como una trampa y lo arrastró hacia atrás, hacia la negrura de los árboles. Hubo un crujido seco, el sonido de ramas rompiéndose bajo un peso excesivo, y luego absolutamente nada. El ruido de las chicharras volvió a su frecuencia normal, ese chirrido eléctrico que ya conocíamos. Entonces mi cuerpo se desbloqueó de golpe. Me puse de pie antes de ser consciente de que me estaba moviendo, corriendo hacia la línea de los árboles y gritando el nombre de Mickey hasta que me dolió la garganta. Los otros venían justo detrás de mí. Entramos atropelladamente al monte con las linternas en la mano, barriendo con la luz en todas direcciones, llamando a nuestro amigo una y otra vez. Pero no había nada ahí, ni rastro de él, ni una gota de sangre, ni un pedazo de ropa. Solo el monte oscuro y el ruido indiferente de los insectos. Buscamos hasta que el sol empezó a salir. Cubrimos cada centímetro de ese terreno hasta llegar a las orillas del río Camú. Recorrimos la maleza y los campos vecinos, pero no encontramos nada. Los papás de Javi llamaron a la policía cuando regresamos al amanecer, tropezando con nuestros propios pies y con la voz rota, incapaces de explicar con coherencia lo que había pasado. Les dijimos que Mickey había ido a orinar y nunca regresó, que lo habíamos buscado desesperadamente toda la noche por nuestra cuenta. Pero no pudimos decirles lo que realmente vimos. Sabíamos que nos encerrarían en un manicomio. La búsqueda duró semanas. Hubo policías, voluntarios, perros rastreadores y hasta helicópteros sobrevolando la zona. Revisaron el río buscando señales de ahogamiento y los caminos buscando indicios de un secuestro. Nos entrevistaron a todos al menos una docena de veces. Al final, la policía se quedó con la teoría más lógica para ellos. Mickey se había internado en la oscuridad, se desorientó en el monte y cayó al Camú. Dijeron que, debido a la corriente, su cuerpo probablemente fue arrastrado río abajo y que quizás nunca sería recuperado. Un accidente trágico, una pérdida sin sentido para un pueblo que prefería explicaciones simples. A finales de septiembre, se hizo una misa en su memoria. Fue todo el mundo. Los papás de Mickey estaban en la primera fila y parecían cáscaras vacías, personas a las que les hubieran sacado el alma. Su mamá no dejaba de tocar la foto de la escuela que pusieron en un caballete junto al altar,
como si tratara de convencerse de que su hijo alguna vez existió. Yo me senté atrás con Javi, Beto y Luchi. No hablamos, ni siquiera nos miramos. Nos quedamos ahí escuchando a la gente decir cosas bonitas sobre Mickey, sobre cómo leía más que nadie y cómo se reía demasiado fuerte cuando algo le hacía gracia de verdad. Me quedé con la cinta de la cámara de esa noche. No estoy seguro de por qué. La grabación muestra el fuego y nuestras historias de fantasmas estúpidas. Mickey sale ahí, haciendo su parte de la historia del inodoro del restaurante. Lo puedes ver al fondo en algunas tomas, riéndose mientras se acomoda los lentes con el dedo. Se veía feliz, se veía vivo, pero la última toma es borrosa. Es él diciendo algo sobre necesitar un baño. Sale de cuadro y la cámara sigue grabando la fogata por otros 40 minutos hasta que la batería muere. En el audio se nos oye buscándolo, llamando su nombre con una voz que pasa de la confusión al pánico absoluto. A medida que pasan los minutos y él no responde, se oye a Javi empezar a llorar cerca de la marca de los 20 minutos. Y se oye a Luchi repitiendo, «Esto no está pasando», una y otra vez, como si fuera una oración para protegerse de la realidad. Pero en la cinta no se oye a la criatura, no se oye lo que se lo llevó. He escuchado ese audio cientos de veces, tratando de encontrar alguna prueba de que no estoy loco, de que lo que recuerdo fue real. Pero no hay nada ahí. Nada más que el ruido normal de las chicharras. Eso fue suficiente para destruir nuestras amistades. No hubo ninguna pelea, ni discusiones, ni nada por el estilo. Simplemente nos convertimos en los objetos de nuestro propio trauma. Mirar a Javi, a Beto o a Luchi solo servía para recordarme a Mickey y a esa cosa que bajó de las copas de los árboles. La familia de Javi se mudó a Santo Domingo al año siguiente. Beto se volvió un tipo sumamente callado, una sombra de lo que era, y perdimos el contacto por completo antes de la graduación. Luchi y yo casi seguimos siendo amigos. Lo intentamos de verdad, pero cada vez que estábamos juntos había una ausencia enorme entre nosotros. Era como si el espacio donde debía estar Mickey fuera un muro que no nos dejaba tocarnos. Al final, fue más fácil dejar de intentarlo. Me fui de La Vega el día después de que me gradué del bachillerato y nunca he vuelto. Me fui a estudiar fuera, conseguí un trabajo, me casé y construí una vida lo más lejos posible de aquel valle. No hablo del verano de 2024 con nadie. Dejé las cintas en una caja vieja en casa de mi familia hace mucho tiempo, esperando que el moho hiciera el trabajo de borrarlas por mí. He pasado 12 años intentando olvidar lo que pasó. La mayoría de los días, casi lo logro. Pero estoy escribiendo esto en el 2036, y el florecimiento rojo volvió a aparecer el mes pasado, por primera vez en 12 años. Los cerros vuelven a verse como si estuvieran cubiertos de sangre, y el ruido de las chicharras ha vuelto a subir de tono, ocupando cada espacio vacío del aire. Y no puedo dejar de pensar en Mickey. Nunca pude decirle adiós. Ninguno de nosotros pudo. Estaba ahí, riéndose de un chiste estúpido, y de repente se fue, así de rápido. Donde sea que esté ahora, sea lo que sea que le haya pasado después de que esa sombra lo arrastrara a la oscuridad de los flamboyanes. Dios, espero que fuera rápido. Espero que no sufriera. Espero que lo que sea que haya visto al final no fuera tan terrible como lo que yo me he imaginado cada noche durante los últimos 12 años. Durante mis años de escuela, solo tuve un amigo al que pude llamar mejor amigo. Y eso fue ya mucho después, cuando la vida me obligó a seguir adelante. No puedo imaginar el dolor que se siente al ver a uno de tus amigos más cercanos ser arrancado de este mundo por algo que debería ser imposible, algo que se esconde a plena vista mientras el mundo sigue gritando con el sonido de los insectos. Buenas noches.